Seguimos con las clases de guaraní. Esta palabra vamos a ver y a hacer oraciones y es haupei, la pregunta constante. Al pronunciar haupei con un tono amable y curioso se convierte en una forma de preguntar qué hay de nuevo, como un ¿qué tal? Y el otro siempre contesta tranquilo pa. La expresión haupei y después puede significar un cortés saludo, como también, dependiendo del tono, una irónica de la manera de interpelar al interlocutor sobre qué está pasando, por qué hiciste eso, por qué sos así. Si se dice con un tono enérgico o irónico, la misma frase puede significar un ¿qué está pasando? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué eres así? Invitando al interlocutor a dar una explicación. Y comenzamos con las oraciones. Haupei ejotan de sirogape. Haupei ejotan de sirogape. Y después te vas a ir en la casa de tu mamá. Haupei eyawenderape. Haupei eyawenderape. Y después erraste tu camino. Haupei ko eno yahata ñamba apo. Haupei ko eno yahata ñamba apo. Y después mañana vamos a irnos a trabajar. Haupei ka aruete yahata ñañami pevaka. Haupei ka aruete yahata ñañami pevaka. Y después a la tardecita vamos a irnos a ordeñar esa vaca. Haupei yahata ñañotu abati. Y después vamos a irnos a plantar maíz. Haupei yauta tereré. Y después vamos a tomar tereré. Haupei erahata pevaka peñure. Haupei erahata pevaka peñure. Y después vas a llevar a esa vaca por el campo. Haupei eyapota ñandebe reviro. Haupei eyapota ñandebe reviro. Y después vas a hacer para nosotros reviro. Haupei embopupu tapecambú. Haupei embopupu tapecambú. Y después vas a hacer hervir esa leche. Haupei yahata yaweru pe caballu. Haupei yahata yaweru pe caballu. Y después vamos a irnos a traer ese caballo. Abuye, gracias. Espero que les ayude con esta frase y les ayude con la pronunciación y las oraciones. Nos vemos en la siguiente clase.